El cheque mate de Valentina Vargas. La arquitecta silenciosa. Alerta de drama corporativo. Bienvenidos, amantes de las historias de poder y traición. Antes de que la bomba estalle, si eres de los que disfrutan de un plan maestro ejecutado con frialdad, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte al canal. Activa esa campana para que el algoritmo no te esconda la verdad. Ahora, a la historia. El rey desnudo. Él creía que la amaba por su serenidad. En realidad, la despreciaba por su silencio. En el refulgente mundo de los multimillonarios, la percepción no es solo realidad, es una moneda de cambio. Alejandro Montesinos, el carismático y magnético fundador del consorcio élite, era el sol alrededor del cual orbitaba un universo de capital y ambición. Lo poseía todo. Un imperio tecnológico que se extendía desde América Latina hasta Europa. Un rostro que engalanaba una docena de portadas de revistas al mes. Y una esposa deslumbrante e intelectual, Valentina, cuya esperada maternidad de mellizos era el capítulo de cuento de hadas que la sociedad ansiaba. Pero tras las cuerdas de terciopelo y los destellos de las cámaras, una tormenta se gestaba. Una simple publicación en redes sociales, una traición transmitida en vivo, estaba a punto de aniquilar la ilusión. Estaba por demostrarse que lo único más devastador que un romance secreto era un libro de contabilidad oculto. ¿Qué sucede cuando el escándalo de la década es solo la cortina de humo para la silenciosa venganza de una mujer que siempre estuvo 3 pasos por delante? Acto Puame. La gala en Madrid y el whisky con hielo. Alejandro Montesinos no entraba en un salón. Lo conquistaba. Esta noche se celebraba la gala anual de la Fundación Cúspide en el impresionante Teatro Real de Madrid, el ápice del calendario social y filantrópico de España. Y él era su rey indiscutible. Vestido con un esmoquín Brioni a medida, se movía por el salón de columnas doradas, con la facilidad de un hombre que poseía el mundo y lo sabía. Cada flash de las cámaras parecía buscarlo. Cada susurro era un tributo a su influencia. Su empresa, Consorcio Élite, el gigante tecnológico global que había levantado desde un pequeño garaje en Valencia, acababa de anunciar beneficios récord. Su rostro, cincelado y rebosante de confianza, era el emblema mismo del éxito del siglo XXI. «Alejandro, querido», arrulló una voz. Era la duquesa de Almagro, una anciana de la alta sociedad. Una noche magnífica. ¿Y dónde está la adorable Valentina? Morimos por verla. Alejandro sonrió, un despliegue perfectamente calculado de encanto y deferencia. Se lo está tomando con calma, duquesa. Órdenes del médico. Los mellizos la mantienen muy ocupada. Colocó una mano sobre su corazón, el gesto de un marido ejemplar. Pero les envía todo su cariño. Era la respuesta perfecta, respetable y devota. La verdad era que Valentina no había querido venir. Habían tenido una cena tranquila y tensa la noche anterior, el aire espeso con palabras no dichas. Él lo había achacado a las hormonas del embarazo avanzado. Valentina, su brillante y bellísima Valentina, egresada con honores del MIT, se había vuelto distante. Lo notaba en la forma en que sus sonrisas ya no alcanzaban sus ojos azul Cambridge, en el modo en que se retiraba a su estudio, lleno de libros de arquitectura y arte. Él echaba de menos el fuego que ella tenía en sus años de juventud, la forma en que ella desafiaba sus ideas y afilaba sus estrategias. Ahora era un recipiente sereno y perfecto para su legado, y una parte de él resentía la perfección que él mismo había exigido.
Navegó entre la multitud, aceptando felicitaciones de políticos y estrechando manos de directores rivales. Su teléfono vibró en su bolsillo, una vibración familiar e ilícita. Se permitió una sutil mirada, un mensaje de Sofía Leal. Todos te adoran, pero ¿saben en quién estás pensando? Llevo puesto el collar. Tu escenario, tu mundo, mi rey. Una lenta sonrisa de suficiencia tocó sus labios. Sofía Leal. Ella era su secreto, su escape. Una influencer y modelo de 24 años, con ojos que prometían el caos y un cuerpo construido para el pecado. Era todo lo que Valentina no era. Ruidosa, demandante, gloriosamente simple. La había conocido en el Gran Premio de Mónaco, y su aventura había sido un torbellino de jets privados, áticos secretos y pasión imprudente. La había colmado de regalos, diamantes, un piso con vista al Parque del Retiro y el collar de diamantes que llevaba puesto esta noche. Incluso le había financiado una marca de estilo de vida. Aura by Sofía, un proyecto de vanidad fondeado con una cuenta discrecional del consorcio élite. Era una miseria, un error de redondeo en las finanzas de la compañía, pero la mantenía feliz. Escaneó la multitud y la encontró cerca de la fuente de champaña. Era una visión en seda carmesí, un contraste audaz con la elegante sobriedad del salón. El collar, un río de diamantes por el que había pagado una fortuna, destellaba contra su piel. Ella captó su mirada y levantó su copa de champán en un diminuto y desafiante gesto. La emoción, el puro peligro de tener a su amante en la misma sala que todo su mundo, era embriagador. Era un testimonio de su poder. Podía tenerlo todo. Acto So, el proyector del destino, el presentador de la noche, el conocido periodista Iñaki López, estaba ahora en el escenario. Y ahora tengo el inmenso honor de presentar a un hombre cuya visión no solo moldea nuestro futuro, sino que lo define. Un filántropo, un innovador y un titán de la industria. Demos una calurosa bienvenida al presidente y CEO del consorcio élite, el señor Alejandro Montesinos. El aplauso atronó en el vestíbulo. Alejandro se ajustó la corbata, alisó su chaqueta y se dirigió al escenario, el foco siguiéndolo como una mascota leal. Sintió la familiar oleada de adrenalina, la droga de la adoración. Subió al podio, con una pantalla masiva detrás, mostrando el logotipo de Consorcio Élite. «Gracias, Iñaki», comenzó su voz, resonando con una confianza ensayada. «Esta noche estamos aquí para celebrar el progreso, para apoyar la innovación y para construir un futuro mejor». Se lanzó a su discurso, una sinfonía bien practicada de frases corporativas y anécdotas inspiradoras. Habló del compromiso del consorcio élite con las energías renovables, sus avances en IA, su trabajo benéfico en comunidades desfavorecidas de Latinoamérica. La multitud estaba cautivada. Fue entonces cuando la primera notificación apareció en la pantalla gigante detrás de él. Era una pequeña, insignificante ventana emergente del software de presentación. Un fallo técnico. Alejandro la ignoró y continuó. Luego apareció otra y otra. Una onda de confusión recorrió la audiencia. La gente comenzó a revisar sus teléfonos. Un murmullo bajo empezó a crecer, pasando de un zumbido a un rumor, luego a un jadeo audible. En la pantalla detrás de Alejandro, el logo del consorcio élite había sido reemplazado. Ahora, a la vista de todo el mundo, se mostraba una captura de pantalla de un mensaje de texto. Su mensaje de texto,
Alejandro, no puedes llevar ese collar. Valentina me ayudó a elegirlo. Ella cree que es su regalo de aniversario. Sofía, una razón más para ponérmelo. Quiero que me vea brillar. La sangre de Alejandro se congeló. Se quedó inmóvil, sus palabras atrapadas en su garganta. La pantalla parpadeó de nuevo. Esta vez era una foto. Él y Sofía en un yate en Ibiza. Las piernas de ella envueltas alrededor de él. Las luces de la ciudad borrosas en el fondo. Era íntima, innegable y completamente condenatoria. Su jefa de relaciones públicas, una mujer severa llamada Inés, gesticulaba frenéticamente desde bastidores. Su rostro, una máscara de horror. El salón, antes lleno de aplausos, era ahora una cacofonía de obturadores de cámaras y susurros escandalizados. Luego, el golpe final y devastador. La pantalla cambió a una transmisión en vivo. Era Sofía Leal, de pie junto a la fuente de champaña, con una sonrisa triunfante y venenosa en su rostro. Sostuvo su teléfono, transmitiendo a sus 30 millones de seguidores. «Buenas noches a todos», dijo su voz, rebosante de falsa dulzura, resonando a través del sistema de sonido del Teatro Real. Para aquellos que se lo preguntan, sí, los rumores son ciertos. Alejandro Montesinos no es solo un genio tecnológico. También es un mentiroso fenomenal. Hizo una pausa dramática, clavando sus ojos en la cámara. Y en cuanto a su esposa embarazada, Valentina, bueno, supongo que está a punto de descubrir que los cimientos de su vida perfecta están construidos sobre arena. Esto no es solo un escándalo, es una exposición. Bienvenidos al espectáculo. El mundo se derrumbó bajo Alejandro Montesinos. El aplauso, la adoración, el poder. Todo se evaporó en un instante, reemplazado por el frío y brutal resplandor de la humillación pública. Su reino no solo estaba bajo ataque, estaba siendo incendiado, en vivo, para que todo el mundo lo viera. Y su esposa embarazada estaba sola en casa, a punto de ver el infierno en las noticias de la noche. Acto 3. El silencio del ático. El caos fue instantáneo. La sala crepitaba con la energía de un frenesí. Los teléfonos se alzaban como antorchas, grabando cada segundo de la ejecución pública de Alejandro. El chasquido de las cámaras era una ráfaga de ametralladora, y el jadeo colectivo de la élite de la ciudad fue el sonido de un dios cayendo del Olimpo. Alejandro se quedó congelado en el podio, su rostro un lienzo de incredulidad y furia. «¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Ahora!», siseó en el micrófono, el cual, se dio cuenta tardíamente, todavía estaba encendido. Su orden de pánico resonó en la sala, una súplica desesperada que solo confirmó su culpa. Inés lo agarró del brazo, su agarre como una tenaza. «¡Fuera del escenario! ¡Ahora, Alejandro! ¡Muévete!». Medio lo arrastraron, medio lo empujaron a través de una cortina lateral. Podía oír a los reporteros gritar su nombre. Su primer pensamiento coherente fue para Valentina. Tenía que llegar a ella. Tenía que controlar la narrativa, explicarlo. Fue un error, un momento de debilidad. Él la amaba, la necesitaba. Ella era la base de su vida, la pareja silenciosa y elegante de su éxito. Ella tenía que perdonarlo. «¡Que traigan el coche!», le gruñó a un asistente tembloroso. «Despejen un camino, me voy a casa». «La prensa está bloqueando todas las salidas», dijo Inés, tecleando furiosamente en su móvil. «Son como pirañas, no puedes salir ahí». Lo sacaron a través de un laberinto de pasillos de servicio hasta un muelle de carga, donde su chofer, un hombre estoico llamado Francisco, tenía el Maybach negro esperando. Mientras se abrían paso entre una pequeña multitud de paparazzi,
Un reportero del periódico El País le empujó un micrófono en la cara. Señor Montesinos, ¿es cierto que utilizó fondos de Consorcio Élite para apoyar la carrera de la señorita Leal? ¿Es esto un incumplimiento de su deber fiduciario? La pregunta lo cegó. Deber fiduciario. Esto era un asunto personal, una aventura de mal gusto. ¿Qué tenía que ver la empresa con esto? Pero la semilla de un pánico nuevo y más aterrador comenzó a brotar. El dinero para la marca de Sofía, Aura by Sofía, lo había canalizado a través de un fondo discrecional de marketing. Era perfectamente legal, un gasto menor. ¿No es así? Una vez dentro del santuario insonorizado del Maybach, Alejandro intentó llamar a su esposa. Sonó 3 veces. Luego, saltó el buzón de voz. «Ha llamado a Valentina Vargas». Su voz era tranquila, serena, grabada hacía meses. Era la voz de la mujer que creía conocer. «No contesta», dijo, las palabras sabiendo a ceniza. «La acción será castigada en los mercados asiáticos cuando abran», dijo Inés, su voz ahora puramente profesional. «La junta directiva ya ha convocado una reunión de emergencia para mañana a las 8 a.m. Nuestro mayor inversor institucional, don Rafael Méndez, está exigiendo una explicación inmediata. Tenemos que dar un comunicado», continuó Inés. «Algo conciso, una excedencia temporal para centrarme en mi familia. Admitimos un fallo personal, pero viramos con fuerza hacia la estabilidad corporativa. Necesitamos un cortafuegos para separar al Consorcio Élite de Alejandro Montesinos». «¡Un cortafuegos! ¡Yo soy Consorcio Élite!», rugió el hombre, volviendo a la rabia. «Esta noche no lo eres. Esta noche eres un lastre que ha borrado un estimado de $20,000 millones de nuestra capitalización bursátil en la especulación premercado, así que vas a escucharme». El coche aceleró por las brillantes calles de Madrid. La ciudad que poseía se sentía ajena y hostil. En un cartel digital gigante de la Plaza de Callao, un anuncio de una tablet del Consorcio Élite fue repentinamente reemplazado por un segmento de noticias de última hora. Su propio rostro lo miró fijamente junto a una foto de Sofía. El affair era ya la historia más grande del mundo. Cuando llegaron a su edificio, una obra maestra de estilo Beaux-Arts, con vistas al Parque del Buen Retiro, la escena era aún peor. Toda la manzana estaba acordonada, pululando de furgonetas de noticias y reporteros. Usaron la entrada de servicio. El ascensor privado ascendió directamente al ático. Mientras subía, un silencio espantoso lo envolvió. Ensayó su discurso. Sería humilde, un hombre roto. Rogaría el perdón de Valentina. Prometería lo que fuera. Tenían que superar esto. Las puertas del ascensor se abrieron directamente al gran vestíbulo de su hogar. El ático estaba oscuro y en silencio. Misteriosamente silencioso. «¡Valentina!», gritó, su voz resonando en la extensión de mármol. «¡Valentina! ¡Estoy en casa!». No hubo respuesta. Revisó su dormitorio. La cama estaba perfectamente hecha. Su armario, ordenado. Su sutil aroma a lavanda y libros aún flotaba en el aire. Pero ella no estaba. Encontró la nota en la isla de la cocina, colocada justo en el centro del frío mármol blanco. No era una carta manchada de lágrimas de rabia y desamor. Era una sola hoja de papel grueso, color crema, con una única frase escrita con la caligrafía elegante y precisa de Valentina. «Alejandro, nos vemos en la reunión de emergencia de la junta directiva mañana por la mañana. Por favor, sé puntual». Eso fue todo. Sin furia, sin dolor,
sin preguntas. Solo una fría y formal citación. Y mientras Alejandro permanecía allí, en la silenciosa tumba de su vida perfecta, el pánico inicial de la humillación pública comenzó a convertirse en un terror nuevo, más profundo y totalmente aterrador. Esta no era la reacción de una víctima. Este era el movimiento de una oponente. Acto IV. La cita de la destrucción. Las horas entre encontrar la nota y el amanecer del día siguiente fueron las más largas de la vida de Alejandro Montesinos. El sueño era un país extranjero al que no tenía visa. Recorrió el ático de 1000 metros cuadrados como un tigre enjaulado, el silencio amplificando el motín en su cabeza. Su equipo legal llegó primero, un trío de hombres con trajes de 1000 euros liderados por su abogado personal, Lic, Martín Vega. «Esto es malo, Alejandro», dijo Martín. «Catastróficamente malo». «Arréglalo, Martín», espetó Alejandro. «Haz desaparecer a Sofía. Demándala por difamación». Martín suspiró. El tiempo para los acuerdos de confidencialidad era antes de que transmitiera tu ropa sucia a 30 millones de personas. Ahora es la niña mimada de los medios. También es la CEO de Aura by Sofía, dijo Martín, bajando una octava la voz. Una empresa que tú financiaste. Alejandro, el reportero del País no estaba pescando. Mis fuentes confirman que un denunciante de tu propio departamento de finanzas contactó a la CNMVB, Comisión Nacional del Mercado de Valores, hace 3 semanas por irregularidades en el presupuesto de marketing. Ya estaban preparando un caso preliminar. El pequeño truco de Sofía simplemente hizo estallar la puerta. Alejandro se hundió en una silla, la lucha agotándose. ¿La CNMV? ¿Por qué? Unos pocos cientos de miles de euros. Es un error de redondeo. No se trata de la cantidad, se trata de la divulgación, intervino un abogado junior. Los accionistas tienen derecho a saber si el CEO está utilizando fondos corporativos para financiar el estilo de vida de su amante. Es un incumplimiento del deber fiduciario y podría clasificarse como malversación de activos corporativos. Fraude. La palabra flotó en el aire, pesada y sofocante. Esto ya no era una indiscreción personal. Esto era sobre el colapso potencial de todo su imperio. Inés llegó después, con una carpeta sobre Sofía Leal. Era más gruesa de lo que esperaba. Sofía no era solo una cara bonita, era implacablemente ambiciosa. La reunión de la Junta es en 3 horas, anunció Inés. La agenda ha sido modificada. Punto 1. Un voto de no confianza o al CEO Alejandro Montesinos. Van a deshacerse de ti para salvar a la empresa. No pueden. Yo construí el consorcio élite. Es mi nombre, mi visión. La Junta es leal a los accionistas y ahora mismo eres tóxico para el precio de las acciones, replicó Inés. Nuestra única jugada es Valentina. Dijiste que viene a la reunión. Ella tiene que estar a tu lado. La esposa agraviada, pero perdonadora. Es un truco, pero funciona. El público perdona a un infiel, pero el mercado nunca perdona a un fraude. Pero Alejandro sabía que no era tan simple. La nota de Valentina no era el preludio de una performance de perdón. Era una citación. Pensó en los últimos meses, buscando señales que había pasado por alto. La calma que había confundido con satisfacción era, ahora se daba cuenta, algo completamente distinto. Era observación. Las largas horas que pasaba en su estudio, no leyendo historia del arte, sino en su laptop, la pantalla siempre en ángulo contrario a él. ¿Qué harías tú en el lugar de Valentina? ¿Te enfocarías en la venganza personal o en la supervivencia corporativa? Deja tu opinión en los comentarios. Acto Films. La arquitecta desvelada. Alejandro entró en la sala de juntas y se encontró con un muro de silencio pétreo. La junta directiva estaba presente,
sentada alrededor de la masiva mesa de obsidiana. Don Rafael Méndez, su mentor, estaba a la cabecera, su rostro grabado con decepción. «Alejandro, tenemos mucho que discutir», dijo don Rafael. «Don Rafael, antes de que empiece», comenzó Alejandro. «Sé cómo se ve esto. Cometí un terrible error personal. Pero mi vida personal no tiene relación con mi capacidad de liderazgo». «Ahí es donde te equivocas, hijo», intervino otro miembro. «El carácter lo es todo, y la CNMV tiende a estar de acuerdo». La puerta de la sala de juntas se abrió suavemente. Todas las cabezas giraron, y el último rastro de esperanza de Alejandro Montesinos murió. Era Valentina. No estaba llorosa ni rota. Era una visión de calma glacial. Vestida con un elegante y sobrio vestido de maternidad de color azul cobalto profundo, no parecía una víctima, sino una reina. Su cabello rubio estaba recogido en un moño elegante. Su rostro, sereno. Sus ojos azules claros y enfocados. Y no estaba sola. A sus flancos estaban dos personas que Alejandro reconoció con una punzada de shock puro. La doteoco Elena Ruiz, la contadora forense más temida de toda Barcelona, y el LIC. Ricardo Castro, un implacable abogado conocido por desmantelar corporaciones. Valentina caminó con calma hasta el asiento vacío en el extremo opuesto de la mesa. Un lugar reservado para invitados distinguidos, no para esposas despreciadas. Colocó un delgado portafolio encuadernado en cuero sobre la mesa. Miró alrededor de la sala, su mirada deteniéndose por un momento en cada miembro de la junta, antes de aterrizar glacialmente en su esposo. «Buenos días, señores», dijo, su voz perfectamente uniforme, sin un rastro de emoción. «Disculpen mi tardanza. Estaba finalizando algunos trámites. Por favor, no me dejen interrumpir. Continúen». Para entender a la mujer que entró en esa sala, hay que saber que Valentina Vargas, antes de ser Valentina Montesinos, no era tonta. Se graduó summa cum laude del MIT con un doble título en informática y economía. Fue allí donde conoció a Alejandro. Él era el visionario, el vendedor carismático con una ambición de supernova. Pero ella era la arquitecta, el algoritmo central que formó la base del éxito inicial del consorcio élite. Una revolucionaria tecnología de compresión de datos nació de su tesis de grado. Alejandro había visto el potencial, pero ella era quien había escrito el código. En los primeros días, eran socios en todos los sentidos. Su nombre estaba en los documentos originales de constitución. Pero a medida que la empresa crecía, Alejandro empezó a cambiar. Convenció a Valentina de que pasara a un segundo plano. «El mundo quiere un genio singular, mi amor», le había dicho. «Tú eres el arma secreta. Déjame ser la cara». Confiando en él, amándolo, ella había aceptado. Se convirtió en la esposa que apoyaba, la socia silenciosa. Pero ella nunca dejó de prestar atención. La primera grieta en su mundo apareció hace 8 meses, un extracto de tarjeta de crédito entregado a su casa por error. Un cargo por una suite en el Hotel de París en Mónaco durante un fin de semana. Ella sabía que él se suponía que estaba en una conferencia en Berlín. Una pequeña anomalía. Valentina no lo confrontó. La histeria no era su estilo. En cambio, comenzó una investigación metódica y silenciosa. Contrató a una investigadora privada. En una semana, tenía las primeras fotos. Alejandro y una joven y deslumbrante morena. Sofía Leal. La traición fue un golpe físico. En lugar de un divorcio emocional, esto sería una reestructuración corporativa. Contactó a la doctora Elena Ruiz, la contadora forense conocida como la cirujana,
por su capacidad para diseccionar las finanzas. No pasó mucho tiempo hasta que encontraron el rastro. El Fondo Discrecional de Marketing, la empresa fantasma Aura by Sofía S.L., las transferencias disfrazadas de desarrollo de marca. Alejandro había estado canalizando millones a los proyectos de Sofía, apuntalando su empresa con dinero de los accionistas, la pieza más crítica del rompecabezas. Sin embargo, estaba escondida en una caja polvorienta en una unidad de almacenamiento. Era una reliquia de su pasado. Antes de que el consorcio élite fuera consorcio élite, Valentina había insistido en registrar las patentes iniciales de su algoritmo de compresión. Las había registrado bajo su apellido de soltera, Valentina Vargas, con Alejandro como inventor secundario. Años después, cuando se incorporaron, los abogados corporativos transfirieron toda la propiedad intelectual a la empresa. Pero la asignación de patente original, el documento fundacional que probaba la creación primaria, nunca se había ejecutado ni presentado correctamente. Era un error burocrático de hace 2 décadas. Pero en las manos adecuadas, ese documento polvoriento era un cartucho de dinamita. Ella sabía del plan de Sofía para exponerlo en la gala. Su investigadora se lo había informado. Valentina podría haberlo detenido, pero lo dejó pasar. La desordenada detonación pública de Sofía fue la coartada perfecta para su propio ataque. Frío, silencioso y mucho más letal. Sofía creyó que era la estrella. Solo fue el acto de apertura. «Por favor, continúen», repitió Valentina, su voz un rayo de seda que cortaba la tensión. «Estoy muy interesada en escuchar su plan». Don Rafael Méndez, el mentor, la miró. «Valentina, querida, todos lamentamos profundamente el dolor que esto debe estar causándote. Pero esta es una reunión de la Junta». «¿Y manejar qué, don Rafael?», interrumpió ella, silenciándolo al instante. «¿Se refiere a la caída del 28% en el valor de las acciones de Consorcio Élite en las operaciones fuera de horario? ¿O a la inminente investigación de la CNMMBB sobre fraude corporativo? ¿O se refiere al hecho de que el hombre sentado en este extremo de la mesa ha estado usando el dinero de los accionistas como su fondo personal para financiar una aventura de mal gusto? Por favor, sea específico. ¿Qué parte planeaban manejar?» Ella abrió el portafolio. «Dejemos el teatro. No estoy aquí por su simpatía. Estoy aquí como una parte preocupada, con un interés personal en el futuro de esta empresa. Un futuro que a partir de esta mañana parece notablemente sombrío bajo su liderazgo actual», señaló a la doctora Ruiz. «Doctora Ruiz, por favor». La contadora forense se puso de pie y distribuyó con calma un conjunto de documentos a cada miembro de la Junta. «Señores, lo que tienen delante es una auditoría forense completa de las cuentas discrecionales del Consorcio Élite. Si van a la página 4, verán la transferencia inicial de 1.5 millones de euros a la empresa fantasma Aura by Sofía S.L. En la página 7, encontrarán un desglose detallado de cómo el señor Montesinos autorizó otros 4.2 millones de euros en pagos disfrazados de tarifas de marketing y consultoría. Estos fondos se utilizaron para alquilar un espacio comercial en la calle Serrano, comprar inventario y pagar el salario de su única empleada y CEO, la señorita Sofía Leal. Alejandro se puso de pie de un salto. «Esto es una emboscada. Estos son documentos confidenciales de la empresa. Esto es ilegal». El leak. Ricardo Castro se levantó lentamente. «Todo lo que ve fue obtenido a través de canales perfectamente legales, señor Montesinos. Principalmente a través de mi cliente, quien, como recordará, sigue siendo legalmente su esposa,
y por lo tanto, tiene ciertos derechos con respecto a los activos compartidos. Los números no mienten, hijo, dijo don Rafael, con el rostro pálido. La malversación financiera es, por supuesto, motivo de despido inmediato, dijo Valentina, como si hablara del clima. Pero entiendo que eliminar a un CEO fundador puede ser disruptivo. Por lo tanto, lo que tengo aquí es mi segunda y más urgente propuesta. De su portafolio, sacó un único documento envejecido en una funda protectora de plástico. Lo deslizó por la mesa de obsidiana. Se detuvo directamente frente a don Rafael. Él lo recogió, y sus ojos se abrieron con incredulidad. Es la patente número 737 para un sistema y método de compresión asimétrica de datos. La patente central del algoritmo ELIT, susurró don Rafael. El inventor principal está listado como Valentina Vargas. Alejandro sintió que el suelo se hundía. No tiene validez legal. Toda la PI fue transferida a la corporación. ¿Lo fue?, preguntó el LIC. Castro suavemente. Nuestra investigación indica que, si bien la mayoría de las patentes posteriores sí lo fueron, la asignación original de esta patente fundacional, por parte de la inventora principal, la señora Vargas, a la entidad corporativa Consorcio Élite, nunca se ejecutó o presentó correctamente ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. Un lamentable descuido. Lo que significa que, durante los últimos 20 años, la pieza de propiedad intelectual más valiosa que posee esta empresa ha estado técnicamente bajo el control de una persona que no es la corporación. Esa persona, por supuesto, es mi cliente. Y ayer por la tarde, dijo Valentina, poniéndose de pie, su embarazo no disminuyendo su presencia, sino amplificándola. Ella presentó una transferencia formal de propiedad. No al consorcio Élite. He asignado la patente a una nueva sociedad holding que establecí el mes pasado. Esa empresa se llama Vargas Industries, y soy su única directora. Así que esta es la realidad, señores, dijo su voz, resonando con una autoridad recién descubierta. Tienen un CEO que ha cometido fraude y ha hundido sus acciones, y tienen una empresa cuya infraestructura tecnológica se basa en una patente que ya no posee. Pueden, por supuesto, ponerse del lado de Alejandro. Pero Vargas Industries se vería obligada a presentar una orden judicial por infracción de patente, lo que requeriría legalmente que el consorcio Élite cese todas sus operaciones a nivel mundial con efecto inmediato. Los dejó imaginar el cataclismo. Continuó, deslizando un documento final. Pueden aceptar mi propuesta. Ofrezco licenciar la patente de vuelta al consorcio Élite a cambio de una participación mayoritaria en la empresa. El 51% de las acciones con derecho a voto serán transferidas a Vargas Industries. Asumiré el papel de presidenta interina. Votarán para destituir a Alejandro de su cargo como CEO y de la junta directiva con efecto inmediato. Cooperarán plenamente con la investigación de la CNMV y juntos salvaremos a esta empresa del hombre que intentó destruirla. Ahí estaba, la escritura. No de una casa, sino de todo el reino. No fue un acto de venganza nacido de la pasión. Fue la toma de control corporativa más fría, brutal y brillante que el mundo había visto. Alejandro miró a su esposa, la madre de sus hijos por nacer, y finalmente comprendió. No solo había sido descubierto en una aventura, le habían dado un jaque mate desde el primer movimiento. Acto 6. La sentencia del silencio. La junta directiva miró del rostro horrorizado de Alejandro a la calma resuelta de Valentina, y la elección no fue una elección en absoluto. Fue una cuestión de supervivencia. «¡No puedes hacer esto! ¡Esta compañía es mía! ¡Yo la construí!», gritó,
señalando a Valentina con un dedo tembloroso. Don Rafael Méndez se quitó lentamente las gafas. Conozco la historia que contaste, Alejandro. Ahora sospecho que la realidad fue más colaborativa. Recogió la propuesta de Valentina. Los términos son severos, Valentina. La situación es severa, don Rafael, replicó ella. Mis términos son lo único que se interpone entre el consorcio élite y la aniquilación total. La votación, señores, dijo don Rafael, su voz un monótono fúnebre. Una a una, las manos se levantaron alrededor de la mesa. Unanimidad. Alejandro se tambaleó hacia atrás. Seguridad entró en la sala. Tú eres una serpiente, susurró, con la voz ronca, sus ojos fijos en Valentina. Después de todo lo que te di, la vida que te di. Valentina sostuvo su mirada sin pestañear. Su expresión no era de triunfo ni de odio. Era de fría y desapegada finalidad. Tú no me diste una vida, Alejandro. Me pusiste en una jaula dorada. Simplemente olvidaste que yo fui quien diseñó la cerradura. Mientras los guardias lo escoltaban, su reinado terminó no con un estruendo, sino con un humillante gemido. Epílogo. La reina de su propio cimento. 6 meses después, el nombre de Alejandro Montesinos era una historia de fantasmas. Evitó la cárcel, pero su condena fue el exilio financiero. Arruinado y vetado de por vida para dirigir una empresa pública, se convirtió en un recluso. Sofía Leal tampoco tuvo mejor suerte. Su efímera fama se convirtió en infamia, dejándola en bancarrota. En la torre del consorcio élite, sin embargo, era una nueva era. La empresa prosperaba bajo el liderazgo metódico y brillante de su presidenta permanente, Valentina Vargas. Habiéndose deshecho de su apellido de casada el día en que su divorcio finalizó, había revitalizado la compañía. La acción se disparó a nuevas alturas, construida sobre una base de estabilidad genuina. En la antigua oficina de Alejandro, ahora rediseñada, Valentina no se encontraba ante un escritorio masivo, sino junto a 2 pequeñas cunas. Dormían plácidamente sus mellizos, Alexander y Sofía. Su mundo ya no eran solo reuniones de junta. Era la respiración suave y rítmica de sus hijos. Miró hacia abajo, su corazón lleno de un amor feroz y protector que había sido el catalizador de todo. El mundo la veía como una despiadada titán corporativa que había orquestado el golpe más brillante de la historia empresarial. Pero en la tranquilidad de su oficina, ella conocía la verdad. Era una madre que se había negado a permitir que la herencia de sus hijos fuera despilfarrada. No había destruido a su padre por odio, sino que había desmantelado una estructura corrupta e inestable para construir un futuro seguro y duradero para ellos. Había asegurado su cimiento, y así comenzó el reinado de Valentina Vargas, no en un trono de venganza, sino sobre una base de su propia creación. La historia de Alejandro Montesinos sirve como un escalofriante recordatorio de que las estrellas más brillantes pueden colapsar en agujeros negros, y que subestimar a la persona más callada en la habitación es a menudo el error más fatal. Valentina no fue solo una esposa agraviada. Fue una arquitecta oculta que cuando su mundo fue amenazado, produjo con calma los planos para demolerlo todo y reconstruirlo más fuerte. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no radica en el ruido que haces, sino en los cimientos que controlas y los movimientos calculados y silenciosos que estás dispuesta a ejecutar. Y a ti, que nos has acompañado en este intenso drama, te preguntamos, ¿qué piensas de la venganza calculada de Valentina? ¿Fue una justicia brillante o una fría toma de poder sin escrúpulos? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Si disfrutas de historias de drama intrincado y giros poderosos, presionar el botón de me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos más historias de traición y triunfo esperando ser contadas. Hasta la próxima, Tujet Voy. Toi Radvui, Vibanda Bi Kwon Hut Boy Kauchuanai. El precio de la corona. La amenaza silenciosa. Alerta. El final no es el final. Antes de sumergirte en el giro más oscuro de esta saga, asegúrate de darle a me gusta si crees que la historia de Alejandro Montesinos aún no ha terminado. Suscríbete y comenta qué tan bajo crees que puede caer un hombre despojado de todo. Acto 7. El fantasma en el ático y la venganza fría. La euforia inicial por la toma de control del consorcio élite se había desvanecido, dejando a Valentina Vargas en un estado de vigilancia constante. Ella había ganado la guerra corporativa, pero la paz familiar, Chua Bao Yoduk Saklap, Alejandro Montesinos, había evitado la cárcel, gracias en parte a un acuerdo silencioso. Duk Dam Fan Boy Ching Doi Fap Li Ku Valentina, để tránh một phiên tòa công khai gây hại cho công ty. Nhưng anh ta đã bị loại khỏi mọi vai trò điều hành. 6 meses después del golpe, Alejandro vivía como un fantasma en su antigua vida. Residía en una modesta villa que su madre, doña Carmen, le había asignado. No tenía acceso a las cuentas corporativas, pero conservaba un capital personal considerable y, lo más importante, una red de contactos que se negaba a morir. Una tarde, Valentina estaba en el antiguo despacho de Alejandro, ahora su oficina con vistas a la avenida de la Castellana. Estaba hablando por teléfono con doña Carmen, quien seguía siendo su aliada incondicional. Los mellizos están perfectamente, madre, pero Alexander tiene tu mal genio. Eso es Vargas, querida, no Montesinos. La voz de doña Carmen sonaba firme, pero cansada. Pero no llamo por los niños. Alejandro está moviendo ficha. El corazón de Valentina se aceleró. ¿Qué hace? Ha estado reuniéndose con Eduardo Rey, el antiguo director de nuestra división de energía renovable, a quien despediste por manipular las cifras. Y no son reuniones amistosas. Están atacando, no al consorcio élite, sino a tu legado personal. ¿Mi legado personal? La Fundación Vargas Montesinos, el brazo caritativo que fundaste para investigar el neuroblastoma pediátrico. Su principal donante, el Banco Ibérico Global, canceló su compromiso anual esta mañana. Sin motivo aparente. El aire se hizo frío alrededor de Valentina. Esto era diferente a las tácticas corporativas que esperaba. Esto era personal, un golpe dirigido a la parte más vulnerable de su alma, a la misión que ella había defendido incluso mientras su matrimonio se derrumbaba. ¿Y el motivo? Preguntó Valentina, apretando el teléfono. Una reestructuración estratégica del Banco Ibérico. Pero su nuevo director de Relaciones Públicas es un antiguo protegido de Alejandro. Él no puede tocar el consorcio élite, pero puede asfixiar tu fundación. Alejandro no estaba buscando dinero, estaba buscando dolor. Acto 8. El patrón de la vulnerabilidad. Valentina llamó inmediatamente a su equipo, la doctora Ruiz y el LIC. Castro llegaron en media hora. Alejandro está jugando sucio, explicó Valentina, con los ojos llenos de una intensidad fría. No puede atacar a la empresa sin autodestruirse, así que está atacando a mi obra de caridad. Quiere demostrar que todo lo que construyo se desmoronará sin su nombre. Un movimiento clásico de guerra psicológica, comentó el LIC. Castro. Es un golpe bajo, Valentina, pero legalmente impecable. Las fundaciones dependen de la voluntad de los donantes. Quiero que rastreen todos los movimientos de Alejandro en los últimos 3 meses, ordenó Valentina a la doctora Ruiz. No sus finanzas, sino sus reuniones. Quiero saber quién está financiando sus cafés
y escuchando sus mentiras. La doctora Ruiz, la contadora forense, asintió. Lo haré. Pero me preocupa otra cosa, Valentina, el patrón de vulnerabilidad. ¿A qué te refieres? El Banco Ibérico Global es solo el primero. ¿Quién más dona a tu fundación que pueda ser manipulado por su ego herido? Valentina sacó la lista de grandes donantes y la extendió sobre la mesa de obsidiana. Fundación Bellido, a cargo de una anciana, viuda del fundador, amiga de la familia Montesinos. Innovación Digital, ID. Un grupo inversor liderado por un CEO joven y arrogante que idolatraba el viejo estilo de liderazgo de Alejandro. Fondo de becas Emite Europa, su alma mater. La Fundación Bellido, murmuró Valentina. Doña Aurora, ella adoraba a Alejandro. Si él se acerca a ella, convencerá de que estoy usando la fundación como tapadera para desviar fondos. Y el joven CEO de Innovación Digital, añadió el leak. Castro. Probablemente vea a Alejandro como un mártir, un hombre que fue traicionado por las mujeres emocionales. Valentina se dio cuenta de la estrategia de Alejandro. Deslegitimar su competencia, no como empresaria, sino como mujer. Su juego es exponer mi debilidad, mi falla moral, como madre y esposa, dijo Valentina, levantándose. Está usando mi reputación, la que construí para proteger a la empresa, para destruirme personalmente. ¿Qué hacemos?, preguntó el leak. Castro. Valentina miró la lista de donantes y luego a la ciudad a través de la ventana. La venganza de Alejandro no era ruidosa. Era un veneno lento y silencioso. Toboma no vamos a demandar. No vamos a responder en público. Eso es lo que él quiere. Un circo mediático para validar su narrativa, dijo Valentina. Vamos a hacer un movimiento que no podrá anular con trucos legales. Acto 9. La subasta de la redención. Giro inesperado. Pausa para la interacción. Si fueras Valentina, sabiendo que Alejandro está atacando tus causas benéficas, ¿cuál sería el activo más doloroso que usarías en público para humillarlo de forma irrevocable? ¿Su yate? ¿Su jet privado? Deja tu idea en los comentarios y suscríbete. Valentina sabía que, para contrarrestar la narrativa del fraude moral de Alejandro, necesitaba un acto de transparencia y sacrificio, que ni siquiera sus viejos aliados pudieran negar. Una semana después, la noticia sacudió los círculos de la alta sociedad madrileña. Valentina Vargas estaba subastando su colección personal de arte para financiar un nuevo hospital pediátrico. Pero no era solo cualquier colección. Era la colección que ella y Alejandro habían tardado 10 años en construir. Las piezas que él más atesoraba como símbolos de su buen gusto y riqueza. Un Picasso menor, un Goya y la joya de la corona. Una escultura de Chillida que adornaba el lobby del ático. El golpe maestro de Valentina, sin embargo, se reveló en la nota de prensa que ella misma redactó. La doctora Valentina Vargas se desprende de los activos que representan su pasado personal y corporativo para enfocarse en el futuro y la salud de los niños. Cada euro recaudado se destinará al 100% a la Fundación Vargas Montesinos para cubrir el déficit de donaciones inesperadas. La sutileza era letal. Ella estaba sacrificando sus lujos para salvar la fundación que él estaba tratando de destruir. El día de la subasta, celebrada en la casa de subastas Christie's en Ginebra, la élite corporativa estaba presente. Alejandro estaba allí, escondido en un palco privado, observando el desmantelamiento de sus trofeos. La escultura de Chillida salió a subasta. El precio subió a un ritmo vertiginoso. Valentina estaba en la primera fila, sin mostrar emoción. Justo cuando el martillo iba a caer, una nueva puja entró en línea, anónima, por una suma escandalosamente alta. «¡Vendido!», gritó el subastador. Valentina se levantó
y se dirigió a un periodista de El Mundo que la esperaba. «Quiero agradecer la generosidad del comprador anónimo. Este acto, este sacrificio, demuestra que la lealtad y la compasión aún tienen un lugar en el mundo de los negocios». El periodista asintió. Horas después, la doctora Ruiz llamó a Valentina. Valentina, la puja anónima por la escultura de Chillida. Fue don Rafael Méndez, el mentor de Alejandro. Él usó un holding en Luxemburgo, pero el rastro es claro. Es su forma de apoyar la fundación sin antagonizar públicamente a Alejandro y de enviarle un mensaje silencioso. Y hay más, continuó la doctora Ruiz. El CEO de Innovación Digital, el que admiraba a Alejandro, no solo retiró el apoyo al Banco Ibérico, sino que duplicó su donación a tu fundación. Parece que la subasta de caridad de tus activos personales fue un mejor argumento de venta que cualquier discurso corporativo de Alejandro. Alejandro había intentado atacar la credibilidad de Valentina usando una narrativa tóxica. Pero Valentina respondió con un sacrificio público que redefinió la lealtad en la mente de sus stakeholders. Ella convirtió la pérdida personal en la victoria moral definitiva. El contraataque silencioso de Valentina fue una obra de arte de la guerra psicológica. Ella no solo salvó su fundación, sino que hizo que los antiguos aliados de Alejandro pagaran por su redención, demostrando de forma innegable que la verdadera élite elegía la compasión sobre la codicia del viejo mundo de Alejandro. Epílogo. El último juego de poder. Final abierto. El éxito de la subasta y el aumento de las donaciones estabilizaron la fundación Vargas Montesinos para siempre. Alejandro, aislado, vio cómo sus últimos movimientos se revertían, financiando involuntariamente el legado de la mujer que había traicionado. Una tarde, Valentina estaba en su oficina, contemplando el horizonte de Madrid. Un paquete discreto llegó por mensajería. Dentro, no había una carta, sino una simple flor seca envuelta en un papel de periódico viejo. Era una margarita, la misma flor que Alejandro le había regalado en sus años de universidad. No era un símbolo de amor, sino un recordatorio. Valentina tomó la margarita seca. En el periódico que la envolvía había una línea subrayada. El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, pero con más inteligencia. Ella sonrió. Él no se había rendido. La había dejado un mensaje cifrado. Un último acto de juego psicológico. Te he perdido, pero ahora estoy aprendiendo. Prepárate. Valentina colocó la margarita seca en su escritorio, junto a los informes de ganancias récord del consorcio élite. Ella sabía que la verdadera batalla no estaba en las salas de juntas, sino en quién podía mantenerse más tranquilo. El rey depuesto estaba estudiando a la reina, y la reina sabía que para proteger su nuevo reino, tendría que ser la arquitecta de un muro de defensa, pero también la estratega de un ataque preventivo. El juego de los Montesinos, acababa de entrar en una fase de vigilancia mutua. La pregunta no era si volvería a atacar, sino dónde y cuándo. Y si Valentina, la arquitecta, dejaría algún agujero en sus defensas. La amada a la acción final y continuidad. El juego no ha terminado. El mensaje de Alejandro es una amenaza directa. Déjanos saber en los comentarios. ¿Crees que Alejandro atacará ahora a los mellizos? ¿O a la propia doña Carmen? ¿Qué debería hacer Valentina para asegurar que el consorcio élite esté a prueba de futuros ataques psicológicos? Gracias por seguir esta historia. Si te ha encantado este spin-off de alta tensión, dale a me gusta al video y suscríbete para que podamos escribir el siguiente capítulo de la vigilancia constante de Valentina. La guerra de los Montesinos no es por dinero, es por la supervivencia.
Alejandro ha lanzado un dardo envenenado con una margarita seca. Si quieres ver la confrontación directa que Valentina ha estado evitando, dale me gusta a este video y suscríbete ahora, porque lo que viene es el golpe más bajo de todos. Acto 6. La margarita y la estrategia defensiva. La margarita seca sobre el escritorio de obsidiana de Valentina no era un recordatorio de amor perdido. Era la declaración de guerra de un estratega herido. El mensaje subrayado en el periódico: el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, pero con más inteligencia, era una promesa helada. Alejandro, despojado de su ego corporativo, había evolucionado a un oponente más peligroso. Valentina, ahora presidenta ejecutiva del consorcio élite y madre de los mellizos, se sumió en un estado de alerta máxima. Su prioridad ya no era el precio de las acciones, era el muro defensivo alrededor de su familia. Ella convocó a una reunión de emergencia, no con la junta directiva, sino con su círculo íntimo, la doctrina forense, Lic, Castro, litigante, y por primera vez doña Carmen Varela, la matriarca. La anciana doña Carmen, con su habitual traje Chanel y postura impecable, miró la flor seca. El lirio es el símbolo de la lealtad, la margarita, de la inocencia. Él está implicando que te falta una de las dos, querida. Está implicando que ha aprendido de sus errores y que atacará mi vulnerabilidad, corrigió Valentina con frialdad. Mi vulnerabilidad son mis hijos, mi madre, y usted, doña Carmen. Alexander y Sofía, murmuró la matriarca, con la preocupación asomando en sus ojos grises. Él nunca les haría daño. Es su sangre. El hombre que nos dejó ese mensaje no tiene corazón, solo cálculo. Atacar a los mellizos es la única forma de herirme de manera irreversible. Es el objetivo final, el Lic. Castro asintió gravemente. Legalmente, ha cubierto sus rastros. Sus finanzas son limpias, pero la doctora Ruiz ha estado rastreando sus movimientos. Alejandro está contactando viejos amigos de la universidad, no por amistad, sino por información. ¿Qué información? La doctora Ruiz proyectó una imagen en la pantalla. Era una fotografía antigua y granulada. Valentina, de 20 años, en un bar estudiantil de Boston, riendo con un grupo de amigos. Su círculo íntimo de la universidad, Valentina. Hay algo que quiere desenterrar de esa época. Algo personal. Algo potencialmente dañino para su reputación de madre y ejecutiva. Valentina sintió un escalofrío. Su pasado no era impecable, aunque las imperfecciones de la juventud estaban enterradas. Esto es un desvío, dijo Valentina, golpeando la mesa. Quiere que me defienda de un ataque fantasma, mientras prepara el verdadero golpe. El golpe, querida, es probable que no sea financiero, intervino doña Carmen, con la voz baja y resonante. Si ataca a los mellizos, tiene que ser de una manera que sea legal, moralmente devastadora, y que me obligue a elegir entre él y usted. Hay una única herramienta que cumple ese perfil: la patria potestad. El silencio en el despacho fue sepulcral. ¿Custodia?, susurró Valentina. Una batalla legal por la custodia, basada en la premisa de que usted es una madre ausente, adicta al trabajo, que usa el consorcio élite como escudo, explicó doña Carmen, con los ojos cerrados. El pasado que él está buscando podría ser munición para desacreditar su carácter ante un juez. El plan de Alejandro era maquiavélico. No podía recuperar la empresa, pero podía controlar el futuro de la dinastía Varela a través de sus hijos, humillando a Valentina en el proceso. Acto 11. El punto de ruptura y la cita en el retiro.
Valentina entendió que una batalla legal por la custodia la destruiría, incluso si ganaba. La atención mediática desataría un frenesí que pondría a sus mellizos en el ojo público, la única cosa que ella había jurado proteger. No habrá batalla legal, decidió Valentina. No voy a exponer a mis hijos, pero tampoco voy a dejar que él se salga con la suya. Ella se puso de pie, su expresión una mezcla de acero y furia contenida. Voy a obligar a Alejandro a mostrar sus cartas, y voy a hacer que entienda que la regla de la casa es simple. La familia está fuera de los límites de la guerra. Valentina usó la única herramienta que Alejandro aún respetaba, el miedo al control total. Ella hizo una llamada corta y precisa a su antiguo chofer, Francisco, a quien había reasignado a tareas de seguridad. Luego, envió un mensaje de texto a Alejandro. Valentina, he recibido tu mensaje. La Margarita. Entiendo la jugada. El juego de ajedrez termina ahora. Nos vemos mañana. Diahuma Aneme, el Palacio de Cristal en el Parque del Retiro. Sola. Alejandro respondió inmediatamente. Interesante. Siempre admiré tu audacia, Valentina. Pero no vendré solo. Sí lo hará, murmuró Valentina, esbozando una sonrisa fría. Ella marcó el número del LIC. Castro, quiero que me envíe una copia del acuerdo de transferencia de la patente del consorcio Élite. El original. Lo necesitaré para el paseo. ¿Para qué?, preguntó el abogado. Para recordarle a Alejandro dónde reside el verdadero poder y qué le queda por perder. A la mañana siguiente, el Palacio de Cristal brillaba bajo el sol de Madrid. Valentina llegó sola, vestida con un traje de pantalón gris carbón, sin joyas, su embarazo ya prominente. Llevaba el portafolio de cuero que había usado en la junta directiva. Alejandro llegó 10 minutos tarde. Había intentado simular fuerza, pero el traje de diseñador le quedaba ligeramente grande, y la arrogancia que lo definía había sido reemplazada por una tensión nerviosa. Había venido solo, como Valentina había predicho. Valentina, dijo Alejandro, con un tono que mezclaba cautela y superioridad. El Palacio de Cristal. Siempre fuiste dramática, y tú siempre predecible, Alejandro, replicó ella, sin rodeos. Estás buscando mi debilidad para atacarme a través de la custodia de nuestros hijos. Estás buscando información sucia de mi pasado para destruir mi carácter. ¿Me equivoco? Alejandro esbozó una sonrisa nerviosa. Solo me aseguro de que mis hijos crezcan en un ambiente estable. Tu obsesión por el consorcio Élite te ha convertido en una madre ausente. Es un argumento sólido ante un juez. Y yo tengo un argumento más sólido, dijo Valentina, deslizando la copia de la escritura de la patente por el banco de mármol que los separaba. Alejandro la miró con desprecio. Ya la vi. Sé que soy un esclavo que licencia tu tecnología. ¿Es esa tu carta de triunfo? ¿El control financiero? Valentina tomó una respiración profunda, sus ojos azules fijos en él. No, Alejandro. Mi carta de triunfo es tu libertad. ¿Mi libertad? La patente no es la única PI valiosa que el consorcio Élite ha absorbido. Tu nuevo ataque a la fundación obligó a la doctora Ruiz a investigar las finanzas de Eduardo Rey, tu socio. En el proceso, encontramos que él ha estado ocultando tecnología de criptografía desarrollada por el consorcio Élite, lista para venderla a un competidor chino. El rostro de Alejandro palideció. Estás mintiendo. Eso es imposible. La doctora Ruiz nunca miente, Alejandro. Y hay más. El LIC. Castro ha compilado un expediente que te vincula, indirectamente, a la malversación de fondos de Rey. No fraude corporativo, sino apropiación indebida y espionaje industrial. Un crimen que no se resuelve con un acuerdo de la CNMV, sino con cárcel. Valentina se inclinó.
Su voz se convirtió en un susurro gélido. Yo no solo te quité tu empresa, te di una puerta de salida limpia, un exilio dorado. Pero si usas a mis hijos como peones, yo usaré la evidencia contra Rey para enviarte a prisión. No te atreverías. Yo soy el padre de tus hijos. Un padre en prisión no gana la custodia, Alejandro. Gana la anulación de la patria potestad. Y ese expediente se presenta si veo un solo movimiento legal, una sola llamada a un reportero, o un solo intento de atacar a mis hijos, a mi madre o a mi fundación. El silencio en el Palacio de Cristal era más abrumador que el ruido de la gala. Alejandro entendió la cruda y brutal verdad. Valentina no lo odiaba, lo controlaba. Ella había diseñado la jaula y el mecanismo de autodestrucción. Valentina recogió la patente. La guerra terminó, Alejandro. Tú perdiste, pero te dejé tu libertad y tu apellido intactos por nuestros hijos. Si te atreves a atacarlos, perderás ambas cosas. Y te aseguro que el consorcio élite no te librará de la cárcel. ¿Te queda claro? Alejandro se quedó en silencio. Finalmente, asintió. Derrotado. Ahora, la única pregunta que queda, dijo Valentina, con un leve temblor en la voz, es si puedes vivir con la verdad de lo que te has convertido. Ella se dio la vuelta y se fue, dejando a Alejandro solo en el Palacio de Cristal, el hermoso invernadero que había sido testigo de su colapso final. Él había sido checkmateado no solo por su esposa, sino por su propia sed de venganza, llamada a la acción final. Y reflexión. Hemos presenciado la confrontación definitiva. Valentina ganó usando su inteligencia y el miedo de Alejandro a la cárcel. Déjanos saber en los comentarios. ¿Creen que Alejandro se rendirá o encontrará una forma de vengarse sin usar a sus hijos? ¿El uso de la evidencia criminal por parte de Valentina fue una jugada maestra o una traición moral? Gracias por seguir esta intensa historia. Si te ha encantado este drama, dale a me gusta al video y suscríbete para que podamos escribir el próximo capítulo de la saga Montesinos Vargas.